Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La inesperada llegada del demonio marino. Parte 1. Akatsuki Kohou se despertó junto a una chica desnuda. Tenía ojos grandes y pestañas largas. Su brillante cabello caía hasta la clavícula. Todavía tenía un aspecto levemente infantil, pero la chica tenía una cara lo suficientemente bonita como para hacerte escapar un grito ahogado. Su esbelto cuerpo daba la impresión de ser delicado pero nada frágil. La carne de la chica, desprovista de todo exceso, recordaba la de un depredador felino hermoso, caprichoso y feroz. La hinchazón de sus pechos asomaba por un hueco en la manta envuelta alrededor de su cuerpo. Su piel era tan blanca como la nieve recién caída, lo suficientemente clara como para que él pudiera distinguir débilmente sus venas. Imeraji. Kohou la llamó, desconcertado. Mirando hacia arriba, hacia la expresión ligeramente angustiada en el rostro de Kohou, la chica entrecerró los ojos con picardía. Sus mejillas estaban levemente enrojecidas. Tenía los ojos húmedos. Su expresión era encantadora y traviesa. Su piel era tan suave que prácticamente te atraía, y las áreas que estaban en contacto con él estaban levemente tibias. ¿Por qué te diriges a mí como si fuera una extraña? Curiosamente, inclinó ligeramente su pequeña cabeza mientras acercaba su rostro al de él. La inesperada sensación de cercanía hizo que Kohou se inclinara hacia atrás, sintiéndose incapaz de calmarse en absoluto. Yo no diría como una extraña. ¿Crees que puedes escapar de mí? La chica bajó la voz, viendo claramente que Kohou estaba ansioso por correr. Ella procedió a sentarse, subiéndose a Kohou como para inmovilizarlo. No puedes. Te estoy observando, siempre. Imeraji. Esto es más como si me estuvieras acosando en lugar de simplemente observarme. Murmuró. Mientras la chica lo miraba desde una posición montada sobre él, Kohou la miró. Con un leve ruido, la manta se deslizó de su hombro y su cuerpo desnudo quedó expuesto. Tú fuiste quien hizo mi cuerpo así que asumirás la responsabilidad, ¿no? Tocando suavemente su abdomen con una mano, mostró una hermosa sonrisa. La expresión rígida de Kohou se reflejó en sus ojos abiertos y sin emociones. Responsabilidad, dices. Es decir, esto. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. De sus labios rojos, asomaban pares opuestos. De colmillos afilados, uno arriba y otro abajo. Imeraji, tú. Cuando la mejilla de Kohou tembló, ella presionó sus hombros hacia abajo, acercando sus cuerpos. Presionó sus labios contra el cuello desnudo de Kohou. Después de hacerle cosquillas en la tráquea con la punta de la lengua, usó sus colmillos blancos para perforar su piel sin piedad. La chica sorbió la sangre fresca que brotaba. Un placer indescriptible recorrió la espalda de Kohou. No, detente. Kohou gritó en medio del placer, miedo y dolor, y esta vez, se despertó de verdad. Senpai. Entrando en su visión borrosa, estaba el rostro de Imeraji Yukina, mirando a Kohou con visible preocupación. Llevaba ropa, por supuesto, un traje de marinero con cuello azul. Era el uniforme femenino de la Academia Saikai. Ragi. Kohou mencionó su apellido con voz ronca. Yukina sonrió y asintió. ¿Estás bien? Tu cara está roja y estás sudando como un loco. Ese sí. No es nada. Cuando Yukina presionó una mano contra la frente de Kohou para controlar su temperatura, Kohou inconscientemente desvió la mirada de ella. Naturalmente, se sintió un poco incómodo por haber visto su cuerpo desnudo en el sueño. Nagise asomó la cabeza por encima del hombro de Yukina, con toda la intención de burlarse de él. ¿Estabas soñando con Yukina-chan, Estabas gritando su nombre mientras dormías, y algo sobre la responsabilidad, sobre ser visto, una especie de cosa pervertida, ¿verdad? No fue pervertido. Cualquier sueño sobre Imeraji va a ser una pesadilla de cualquier forma que se mire. Kohou refutó con desesperación, mirando a su hermana pequeña. Ante la reacción extrañamente hosca de Kohou, Nagise murmuró un mirándolo con profundo interés. El rostro de Yukina se contrajo, como si la hubieran lastimado de alguna manera inesperada. Un sueño sobre mí no es más que una pesadilla. Es así. Más importante aún, ¿qué está haciendo Imeraji en nuestra casa? Todavía no es hora de ir a la escuela, ¿verdad? Preguntó Kohou después de mirar el reloj de la mesilla de noche. Yukina, la autoproclamada observadora del cuarto progenitor, venía a recoger a Kohou todas las mañanas, pero aún era demasiado temprano para eso. Normalmente, incluso Nagise estaba dormida a esta hora. Eso es porque hoy es el primer día del nuevo año escolar.
Yukina-chan y yo preparamos nuestros nuevos uniformes juntas. En lugar de Yukina, silenciosa en un aparente puchero, Nagise respondió a la pregunta de Kohou. Kohou parpadeó con una mirada de duda. Nagise y Yukina vestían uniformes de la Academia Saikai, como de costumbre. No creía que hubiera ningún preparativo que requiriera una llamada de atención temprana. ¿Preparar uniformes? ¿Para qué? ¿No te has dado cuenta todavía? Cuando Kohou inclinó la cabeza, Nagise exhaló hacia él, refunfuñando, joder, con visible exasperación. Corbatas, corbatas. Ahora que estamos en preparatoria, cambiaron las cintas de los uniformes. Mira. Me estás diciendo que mire, pero... Examinando ambos uniformes, esta vez Kohou se hundió en un pensamiento serio. Los lazos para los uniformes diferían en forma entre la escuela secundaria y la escuela preparatoria de la Academia Saikai. En el caso de la escuela secundaria, eran pañuelos, en el caso de la preparatoria, eran corbatas. Sin embargo, en la práctica, esto no era sino la norma, y había una aceptación tácita de que una vez que ingresas a la preparatoria, puedes usar el que prefieras. De hecho, Asahi se cambiaba la corbata prácticamente a diario de acuerdo con sus caprichos. Por esa razón, a pesar de que Yukina y Nagise se habían cambiado de uniforme, Kohou no podía distinguirlo. Dado que las corbatas diferían de color de acuerdo con el año escolar, ambas corbatas permanecieron azules. Eso también hizo que se vieran exactamente igual a sus ojos, hasta el punto en que se preguntó si no era una especie de pregunta con trampa. Ah, lo siento. No puedo notar la diferencia en absoluto. Uf, eres el peor. Gritó Nagise. Está bien, está bien. Déjalo estar, Yukina-chan. Kohou solo es feliz de ver sueños pervertidos debido a su soledad. De todos modos, ve a desayunar, ¿de acuerdo? No soy responsable si llegas tarde después de todo esto. Tomando un respiro, Nagise se giró, dándole la espalda mientras se dirigía fuera de la habitación de Kohou. Él la vio irse, todavía sin saber cómo la había hecho enojar. Yukina lo miró fijamente, dejando escapar un profundo suspiro de resignación. ¿Senpai? ¿Estás realmente bien?, preguntó, recuperándose de su mal humor. Ese sí. Fue solo un mal sueño, eso es todo. Él le sonrió débilmente. Luego, como si de repente recordara algo, Kohou se sentó, acercando su rostro a Yukina, que estaba a centímetros de distancia. El movimiento brusco de Kohou hizo que Yukina abriera los ojos con visible sorpresa. ¿Ese senpai? ¿Ocurre algo? Imeraji. Ese sí. Kohou le tocó la mejilla con la mano derecha. Incluso cuando el cuerpo de Yukina se tensó, no hizo ningún movimiento para resistirse. Los dos intercambiaron miradas a quemarropa. El dedo de Kohou tocó suavemente sus brillantes labios. Entonces, Kohou de repente empujó la punta de ese dedo dentro de la boca de Yukina. El dedo procedió a tirar de sus labios hacia un lado mientras él revisaba sus dientes. Eran tan blancos que casi se podía ver a través de ellos. El tamaño de sus caninos no se destacaba de ninguna manera en particular. Eran tan bonitos que podrían usarlos para comerciales de planes dentales. Su aliento llevaba el aroma de la menta fresca. ¿Senpai? ¿De qué se trata todo esto? Yukina le preguntó a Kohou con tal desconcierto, que se olvidó por completo de estar enojada por eso. Con su dedo índice todavía metido en su boca, Kohou habló con una voz llena de alivio. Eres igual que siempre, ¿eh? Estoy tan feliz. Cuando Kohou se sentó, exhalando aliviado, Yukina parpadeó con fuerza y lo miró. Luego, cuando jadeó ruidosamente y volvió a sus sentidos, agarró un pañuelo y se apresuró a limpiar el dedo índice de Kohou, empapado de su propia saliva. ¿Qué tipo de sueño tuviste? Yukina miró a Kohou con resentimiento, la expresión que se apoderó de ella era de enojo y desconcierto en igual medida. Los hombros de Kohou se estremecieron mientras negaba vagamente con la cabeza. Incluso si me pides que defina el sueño, es un poco. ¿Senpai? ¿Por qué apartas la mirada? Tal vez sintiéndose incómoda debido al comportamiento descaradamente sospechoso de Kohou, Yukina se acercó más con una mirada seria en su rostro. Retrocediendo con cautela, Kohou movió torpemente los ojos más allá de la ventana. Extendiéndose sobre su cabeza, había un cielo tan azul que lo ponía nervioso. Las nubes de verano que se cernían cerca del horizonte del agua, brillaban plateadas mientras los poderosos rayos del sol caían sobre ellas. El viento que entraba por la ventana abierta, traía el aroma del agua salada. Era la mañana del primer día del nuevo año escolar, como se esperaba, como de costumbre, era un día tan caluroso como cualquier otro en la isla artificial. Parte 2. Ese día, la Academia Saikai fue un poco más bulliciosa de lo habitual. Había anuncios pegados en la entrada del campus, repartiendo las clases del nuevo año según el registro de nombres, y los estudiantes, abrigando esperanzas, preocupaciones y una mezcla de tristeza y alegría, se trasladaban a sus nuevas clases.
El rostro de cada compañero de clase y el nombre de la maestra de aula traían alegría o tristeza, sus cabezas se angustiaban por el contenido de las molestas presentaciones personales. Incluso si era llamado el vampiro más poderoso del mundo, los sentimientos de Kohou sobre esas cosas no diferían de los de ningún otro estudiante. En todo caso, el hecho de que tuviera que ocultar su verdadera naturaleza aumentaba su estrés en un nivel adicional por los cambiantes alrededores. Pero cuando llegó a la escuela, los resultados reales hicieron que Kohou quisiera bajar los hombros. Sus expectativas se habían desvanecido. En el nuevo salón de clases en el tercer piso del campus, Kohou presionó la mejilla contra la palma de su mano y murmuró con pesar, aunque es un nuevo año escolar, no ha cambiado mucho. Aunque hubo numerosos cambios en las posiciones de los escritorios, por alguna razón, el paisaje que podía ver desde su asiento se mantuvo prácticamente sin cambios. Debido a cómo coincidían los números de sus asientos, sentada frente a Kohou estaba Aiba Asahi, exactamente igual que antes. Con su silla inclinada hacia los lados, apoyó la mejilla en la palma de la mano, y su codo contra el escritorio de Kohou. Supuestamente cambiamos de clase, pero en su mayoría, son caras conocidas, ¿eh? También dejaron a Natsuki-chan como maestra de aula. En otras palabras, ya sabes, eso. Pensaron que reunirían a todos los tipos problemáticos en un grupo para vigilarlos mejor, dijo otra voz. Diciendo esas palabras, no era otro que Yase Motoki, parado al lado de Kohou sin nada mejor que hacer. Ese año, también, estaba en la misma clase que Kohou como si fuera la cosa más natural del mundo. Por un instante, Kohou se preguntó si había movido los hilos como presidente de la corporación administrativa para configurarlo de esa manera, pero aparentemente no. Como para subrayar ese mismo hecho, Kohou y los demás escucharon una voz detrás de ellos. Era una voz juvenil, pero a pesar de eso, tenía un tono extrañamente digno. Muy perceptivo de tu parte, Yase. Eso es precisamente lo que sucede. Natsuki-chan. Mirando a la diminuta maestra de aula quien apareció de repente desde su punto ciego, Yase retrocedió con aparente sorpresa. Quizás molesta por ser llamada con tal confianza, Natsuki golpeó la punta de la nariz de Yase con el abanico en su mano. Y absorbiendo la onda de choque invisible desatada por ese abanico, la frente de Yase sonó con un bob que pareció doloroso. Aunque no es de mi preferencia tratar con ustedes por un segundo año consecutivo, ninguno de los otros maestros quiere que le entreguen esta clase. Incluso yo no pude negarme después de que el director lloró y se postró ante mí. El director lloró y se postró. ¿Qué tan odiados somos por aquí? Las palabras de Natsuki, mezcladas con un suspiro, trajeron una mueca ferviente al rostro de Kohou. Ella no era del tipo de bromear sobre ese tipo de cosas. Si dijo que el director inclinó la cabeza, probablemente fuera cierto. ¿Qué? ¿No sabías? Dijo la mirada que Natsuki dirigió hacia Kohou. Pues bien. Más concretamente, Aketsuki. Hablando de autoconciencia, ¿entiendes que realmente avanzaste un grado por el mínimo margen? No. Ese sí. Estoy agradecido por la ayuda de todos en lo que se refiere a eso. Había una presión en la garganta de Kohou mientras inclinaba la cabeza hacia Natsuki. Aunque tenía casi la garantía de repetir un año debido a la lamentable cantidad de faltas de asistencia y malas calificaciones, Kohou logró pasar gracias a las lecciones complementarias de Natsuki y la dedicada tutoría personal de Asahi, además de algunas dulces palabras de la familia Yase. Por supuesto, esto también era por una razón política, sonaría realmente mal si el cuarto progenitor, gobernante de la ciudad-estado de Itogami, fuera un repitente, y por el lado de la escuela, sin duda querían tener un estudiante tan problemático como él, graduándose lo antes posible. Como supongo que ya lo sabes, aquí está la versión resumida, este año, cambia tu actitud y dedícate a un estudio serio. No quiero más problemas tuyos. Lo entiendo. Kohou levantó una mano y saludó, molesto. Bueno, estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse. Ese bastardo de Butler se fue a Not, la condición de Aurora es estable, las cosas políticas se han calmado y eventos caóticos como lo de Tartarus Labs, la guerra de los progenitores y la isla Onrai no surgen exactamente todos los días. Solo puedo esperar que eso sea cierto. Natsuki hizo una mueca y asintió. Considerando la gran cantidad de problemas que involucraron a Kohou en un lapso que ni siquiera llega a un año, él entendió por qué ella se sintió tentada a dudar. Oye, Natsuki-chan, por cierto, ¿qué pasa con el Denplu? Preguntó Asahi, abruptamente dándole un pequeño tirón al vestido de Natsuki. Denplu. Kohou repitió querer sin. Esta era la primera vez que lo escuchaba. No le agregues, Chan, al nombre de tu maestra, regañó Natsuki. Ella empujó un documento doblado en dos hacia Asahi. Kohou lo miró y vio que el encabezado decía formulario de solicitud para nuevos clubes. Con la letra de Asahi, Natsuki había sido puesta como asesora del club. ¿Qué es esto? No ha obtenido el sello de aprobación. Tomando el formulario, Asahi frunció el ceño con amargura. Natsuki soltó un suspiro bastante frío. Ha sido rechazado.
¿Por qué? Lee las regulaciones del Consejo Estudiantil, ¿quieres? Establecer un nuevo club requiere un mínimo de 5 miembros. ¿Quieres decir que las personas de varios clubes no cuentan para eso? Los hombros de Asahi se hundieron. Pero Natsuki no movió ni una ceja. Dándole la espalda, se dirigió a la sala de profesores como diciendo, no me causes más problemas. ¿Asahi? ¿Qué? ¿Querías hacer un club? Un poco tarde, segundo año de preparatoria y todo, dijo la mirada dudosa de Kohou mientras preguntaba. Asahi parecía un poco molesta mientras levantaba las pestañas. No hables como si no te incumbiera. Tú también eres parte de esto. Lo soy. Sí. El Demon Sanctuary Research Club 1, o DEM Club para abreviar. Es un club para investigar la gestión del santuario demoníaco y el estado real de la vida de los demonios. Kohou no hizo ningún intento por ocultar su molestia. ¿Quién diablos quiere ser parte de un club que suena a dolor en el culo como ese? Asahi sonrió, como si estuviera orgullosa de haber obtenido la victoria. Bueno, ¿acaso eres idiota? Que la gente no quiera unirse es algo bueno. Mira, Kohou-kun, interrumpió Yase. Puede que lo hayas olvidado, pero técnicamente eres el líder de un país independiente, gobernante de un dominio. Solo hay 4 personas como tú en todo el mundo. Kohou murmuró un tranquilo, vaya mierda, mientras sus hombros se hundían lánguidamente. Ese sí. Trató de entender lo que Yase estaba diciendo. Y lo que dijo ella. Un club de investigación del santuario demoníaco. Normalmente, la isla Itogami está a cargo de la corporación administrativa, pero dicho todo esto, si surgen problemas, eres tú quien debe salir y ocuparse de ellos. Quiero decir, al final, el poder defensivo de Itogami descansa en la fuerza del cuarto progenitor. En serio. Por supuesto, entendía la razón detrás de eso. A diferencia de los otros 3 progenitores adecuados, el cuarto progenitor no tenía vampiros de su mismo linaje ni demonios bajo su mando. Si no fuera por incidentes criminales a pequeña escala, si estallaba un combate a gran escala, Kohou no tenía otra opción que salir personalmente. Ese era el lamentable papel que tenía como gobernante de su dominio. Por eso pensé que sería conveniente tener una base de relevo dentro de los terrenos de la escuela con una línea directa a la corporación administrativa, explicó Asahi. Quería algo en lo que los forasteros no se entrometieran, y eso no despertaría sospechas, incluso si entramos y salimos con bastante frecuencia. ¿Qué tiene esto que ver con este Demon Sanctuary Research Club? Porque si somos reconocidos formalmente como un club, tendremos nuestra propia aula en el campus. Así que de eso se trataba, pensó Kohou, finalmente entendiéndolo. Es decir, el objetivo de Asahi no era el club en sí, sino el espacio que lo acompañaba. Sin duda, ella tenía la intención de guardar equipos de comunicaciones para el contacto directo con la corporación e instrumentos electrónicos, o tal vez incluso guardar en silencio ese tanque robótico suyo. Pero 5 personas. Si las personas de otros clubes no pueden ser incluidas, eso es bastante estricto. Reclutar gente para el club es bastante simple, pero encontrar a aquellos que cooperarían con nosotros una vez que conozcan la verdadera identidad de Kohou es un poco. Dijo Yase. Asahi y Yase se agarraron la cabeza mientras miraban el formulario de solicitud que tenían enfrente. La isla Itogami era un santuario demoníaco. Nadie era discriminado en público simplemente por ser un demonio. La Academia Saikai tenía sus propios estudiantes de la raza demonio, y su maestra de aula, Natsuki, era una poderosa bruja, conocida por algunos como la cazadora de demonios. Kohou ocultó que se había convertido en vampiro impulsado por una razón extremadamente personal, no quería ser odiado por su hermana pequeña, afligida por la demonofobia. E incluso si alguien sugería que ahora que su secreto había sido expuesto a Nagise, el que Kohou ocultara su identidad había perdido todo significado, esta no era una historia tan simple como esa. Después de todo, el cuarto progenitor era el vampiro más poderoso y más notorio del mundo. No se sabía qué rencores se podrían guardar contra ese ser en lugares de todo el mundo. Incluso en la isla Itogami, los repetidos casos de sus kenjus enloquecidos generando a daños estimados en más de 1 billón de yenes. Hasta ese momento, negar públicamente la existencia del cuarto progenitor había engañado de alguna manera a la gente, pero el día en que la verdadera naturaleza de Kohou se filtrara y se hiciera de conocimiento público, sería el día en que su vida actual se arruinaría. Por lo tanto, incluso en el presente, Kohou continuaba ocultando su propia identidad. En el sentido de tener circunstancias problemáticas, Asahi, la sacerdotisa de Caín, y Yase, nuevo presidente del conglomerado corporativo Yase, estaban en el mismo barco. Dicho esto, dados los objetivos del DEM Club, tarde o temprano, sus secretos seguramente serían expuestos a otros miembros del club. Los miembros necesitarían conocer, pero proteger estrictamente, los secretos de Kohou y las identidades de los demás, y cooperar en las actividades del club que bien podrían ponerlos en peligro. No creía que hubiera muchos estudiantes que se ajustaran a los requisitos.
Espera un momento, ¿por qué pensaste que sería fácil conseguir miembros para un club que suena extraño como este? Preguntó Kohou, expresando la duda que sentía hacia la misteriosa confianza de Yase. Su amigo hizo una mueca lasciva y entrecerró los ojos con diversión. Bueno, pensé que tendríamos a Asahi y Meragi haciendo cosplay de algún anime de ser necesario, así que las invitaciones serían muy fáciles. Tendría que ser algo ceñido, con mucha exposición y un ambiente erótico. Porque tiene que ser un cosplay de anime. La mejilla de Asahi se crispó mientras miraba a Yase, luciendo completamente disgustada. Con un parpadeo desconcertado, dijo. Por supuesto, tampoco me importa si son trajes de bailarina exótica o de conejita. No voy a hacer ninguno de ellos. Si vas a decir eso, ¿por qué no hacer que tú y Kohou usen trajes de conejito o hagan un espectáculo de striptease o algo así? ¿Por qué me estás involucrando en esto? ¿Y quién decidió que Imeragi estaría en el club para empezar? Kohou intentó soltar un Tsukomi 2, pero Yase y Asahi lo ignoraron fríamente. Aparentemente, los dos dieron por sentado que Yukina sería uno de los miembros del club. Pensé en preguntarle a Rin, pero ella está en el consejo estudiantil este año. Nagise está en el C-Club y Kanase en el V-Club. Hombre, nuestro cuarto progenitor Sama es sorprendentemente impopular. Oh, cállate. Kohou refutó secamente los argumentos egocéntricos de Yase y Asahi. Por cierto, C-Club era la abreviatura de Cheerleading Club 3, y V-Club era la abreviatura de Volunteer Club 4. Espera. Para los miembros, no importa si están en la escuela secundaria. Kohou levantó la cabeza como si acabara de recordar algo muy importante. Supongo que no. Quiero decir, no debería. Asahi asintió mientras miraba las regulaciones en el formulario de solicitud. Ya se arqueó las cejas ante el inesperado desarrollo. Hay un estilo particular de comedia japonesa tradicional llamado mansai, que es un tipo de acto de dos hombres. Un hombre se llama el bouk, que es el bufón, el bromista, el tipo gracioso. El bouk hará bromas. El otro miembro de la pareja se llama Tsukomi, y su trabajo es reaccionar a los chistes del bouk, a menudo de manera crítica. 3 Club de porristas. 4 Club de voluntariado. ¿Tienes a alguien en mente? Bueno, un poco, sí. Kohou asintió vagamente. Desvió su mirada hacia el campus de la escuela secundaria. Si la persona estará de acuerdo en unirse al club, no estoy seguro. Parte 3. El primer día del curso escolar, las clases terminaron por la mañana. Bajo los poderosos rayos del sol del mediodía, los estudiantes estaban todos en movimiento mientras atravesaban la puerta de la escuela camino a casa. En medio de ese grupo, como cualquiera de su clase en la era moderna, una sola chica se destacaba. Tenía un rostro atractivo y profundamente cincelado y unos ojos grandes y distintivos. Ella era un demonio de una especie en peligro de extinción, una UNI, y el último paladín sobreviviente de Gisela, Kazugaya Sisuri Castiella. Caminando junto a Sisuri, había 2 chicas que parecían estar en el mismo grado. Quizás regresaban a casa en diferentes direcciones, porque se despidieron de Sisuri justo al salir de la puerta. Sisurin, gracias por la ayuda. Bye, Sisurin. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Agitando su mano hacia las 2 chicas sonrientes y sociables, Sisuri se puso en camino, caminando en dirección a la estación del monorriel. Algo de repente hizo que sus piernas se detuvieran, y abriera los ojos. Kohou estaba allí, esperándola. Oye, Kazuko. Pareces estar bien. Eketsuki Kohou. Me estabas esperando aquí. Por un instante, la expresión de Sisuri pareció radiante, con los ojos brillando, pero su voz tenía una franqueza particular, como para ocultar su propio nerviosismo. Kohou no notó la melancolía interior de Sisuri, mirando a las chicas de su grado que se alejaban en la distancia con lo que parecía una expresión de alivio. Sorprendentemente, parece que estás encajando perfectamente en tu clase. Me preocupaba que sobresalieras como un pulgar adolorido. Esto no es de tu incumbencia. Te haré saber que me puedo socializar tanto como la persona promedio. Sisuri suspiró después de lanzar una mirada furiosa a Kohou, quien parecía realmente aliviado. Entonces, los ojos de Sisuri casualmente se posaron detrás de Kohou. Allí, parada sin ningún indicio de presencia, estaba una chica de baja estatura con una funda de guitarra negra en la espalda. Imeragi Yukina. Sisuri, con las mejillas crispadas mientras intentaba ocultar su miedo, instantáneamente se llevó una mano a la cadera para desenvainar la espada larga carmesí que normalmente estaría descansando sobre ella. Sin embargo, una chica que regresa a casa de la escuela no llevaría una espada en la cadera. La desesperación se cernió en los ojos de Sisuri cuando se dio cuenta de que estaba desarmada. En respuesta, Yukina bajó por reflejo su centro de gravedad, moviendo una mano hacia el estuche de guitarra en su espalda. Se estaba preparando para sacar la lanza de plata almacenada dentro.
Esperen. Cálmense. No es como si hubiera venido aquí para comenzar una pelea. Y Imeraji, no muerdas el anzuelo. Kohou se apresuró a meterse entre las dos chicas, reprendiendo su comportamiento hostil. El ambiente se alivió gradualmente, pero tanto Yukina como Chizuri, respectivamente, permanecieron cautelosas y en guardia. No lo hice, Yukina refutó torpemente. Simplemente, sentí hostilidad, así que solo, sin perder el ritmo, Chizuri intervino, con una actitud desafiante desde que Yukina la había derrotado en una pelea seria. Simplemente estoy practicando la autodefensa. Eso es porque esta mujer salió de repente tratando de intimidarme, ejem. Entonces, si el conflicto no era su objetivo, ¿qué es lo que quieren de mí? Chizuri se aclaró la garganta, de alguna manera logrando recuperar la compostura. Kohou estaba un poco inseguro de por dónde empezar. Y Harem, bueno, queríamos pedirte que te unas a nuestro club. Tomará un poco de tiempo explicarlo, pero ¿qué estás planeando exactamente? Naturalmente, la mirada que Chizuri giró hacia Kohou fue una que usaba cuando notaba algo sospechoso. La reacción fue realmente fácil de entender. Kohou, en conflicto, se rascó la mejilla. De todos modos, cambiemos de ubicación. Destacamos demasiado aquí. Quizás es algo que no puedes discutir frente a otras personas. Te lo dije, se trata de un club. Kohou permaneció desesperado ante la actitud cautelosa de Chizuri. Los ojos de la gente se dirigieron a Chizuri de forma natural, y cuando se trataba de llamar la atención, lo mismo ocurría con Yukina. No podía imaginar qué rumores podrían esparcirse al ser visto junto con las dos en el mismo lugar. Si no puedes decírmelo aquí, está bien. ¿A dónde nos dirigimos? Quizás, incluso ella era consciente de lo mucho que se destacaba, ya que Chizuri le permitió a regañadientes que la persuadiera. Kohou no había pensado en ello en particular. Sí, ¿a dónde deberíamos ir?, reflexionó brevemente. No sé. La cafetería del campus no está abierta hoy. Yukina ofreció de manera reservada, ¿qué tal Goetia Coffee en la entrada norte de la estación? Debería haber muchas mesas libres a esta hora del día. Ya veo. Eso podría ser bueno, entonces, Chizuri parecía disgustada por la escena, estrechando sus labios mientras miraba la interacción entre la pareja. Prefiero ir a una tienda de té. No quiero beber nada tan crudo como el café. ¿No bebías café todo el tiempo en la isla Onrai? La tranquila refutación verbal de Kohou provocó una rápida respuesta de una enrojecida Chizuri. Eso fue porque era café que Kohou preparaba para mí, así que no podía simplemente rechazarlo. Mientras Yukina escuchaba esto, su expresión desapareció suavemente de su rostro. Presionando silenciosamente contra Kohou, abrió la boca como si algo hubiera atado repentinamente las funciones de su mente. Senpai, ¿te gustan los panqueques en Goetia, no? Los de crema y nueces. Sí. Son deliciosos. Vaya, me sorprende que lo recuerdes, Imeraji. Eso se debe a que antes, entramos y comimos una comida bastante sabrosa, solo nosotros dos. Chizuri refunfuñó, mirando hoscamente mientras la sonriente Yukina daba el primer golpe con indiferencia. Para desafiarla, Chizuri agarró el brazo derecho de Kohou. Insisto firmemente en el té. No, será café. Yukina era igual y extrañamente terca desde el otro lado de Kohou, quien estaba atrapado en el medio. Cualquiera está bien, cielos. Con la pareja presionando cerca de él, Kohou espontáneamente giró su rostro hacia las nubes. Con miradas furtivas, los estudiantes que pasaban, miraron la extraña escena de Kohou atrapado entre dos chicas llamativas. Así que al final, es una máquina expendedora. Sentado en el banco de un parque público cerca de la escuela, Kohou dio el profundo suspiro de alguien harto de la vida. Su mano derecha estaba agarrando un refresco parcialmente consumido. Debido a que tanto Yukina como Chizuri se negaron obstinadamente a ceder terreno, terminaron yendo a la máquina expendedora del parque y comprando sus bebidas preferidas. Esto se debe a que Imeraji, quien se supone es mi senpai, fue tan infantilmente terca, dijo Chizuri mientras se apoyaba contra una cerca, bebiendo té de una botella PET mientras hablaba. Aunque parecía estar hablando con respeto a Yukina, de alguna manera, tenía un tono sarcástico. Eso es porque tú. Cuando Yukina trató reflexivamente de decir algo a cambio, Kohou ofreció un conciliador, ya. Deteniéndola de alguna manera. Kohou y Yukina estaban allí para hacerle una invitación a Chizuri, después de todo. Entonces, sobre el Demon Sanctuary Research Club del que estaba hablando, Kazuko, ¿quieres entrar? La ferviente mirada de Chizuri hacia Kohou parecía decir, ¿quién es esa Kazuko de la que hablas?
Luego, dejó escapar un breve suspiro. Bueno, tengo una comprensión general de sus circunstancias, y no me opongo particularmente a convertirme en miembro de ese club. ¿De verdad? Gracias, en serio. Kohou respiró aliviado de que la problemática invitación se hubiera resuelto tan fácilmente. Sin embargo, en términos tangibles, ¿qué es precisamente lo que debería hacer? Kohou respondió la pregunta sensata de Sisuri de manera bastante irresponsable. Normalmente no tendrías que hacer nada, supongo. La esencia es que, a menos que surjan problemas, no es gran cosa. Los problemas que surjan significarían que la isla Itogami estaría expuesta a un peligro, ¿no es así? Supongo, sí. El Den Club se creó en caso de que algo le suceda a la isla Itogami en primer lugar. Y en un escenario extremo, el combate también es posible. Preguntó Sisuri, aunque no sin mirar a Yukina. Naturalmente, respondió Yukina, sin apartar la mirada mientras asentía. Kohou se preocupó un poco de que la atmósfera pudiera comenzar a fluir en una dirección negativa una vez más. No es que Kazuko realmente tenga que pelear, pero, como ex capitana del escuadrón Kazugaya, es mi deber cuidar de Kohou, y como paladín de Gisela, ofreceré mi cooperación, por supuesto, interrumpió Sisuri de manera seca y firme. Sé cierto. Kohou no pudo evitar sentirse abrumado por la fuerza de sus palabras. Dicho sin rodeos, estaba en conflicto con que ella sacara su antiguo título, pero si Sisuri estaba entusiasmada con las actividades del club, estaba muy bien. Ahora que mencionas al escuadrón Kazugaya, ¿cómo están Amase y Miyazumi últimamente? Preguntó, recordando de repente a sus compañeros de equipo de sus días en la isla Onrai. Desde que fue liberada de la barrera de la isla Onrai, Sisuri había estado viviendo con Yuno como compañera de habitación en un complejo de viviendas construido en la nueva isla Itogami para personas como ellos. Yuno y Rui comenzaron a trabajar como magos de ataques civiles hace unas semanas, dijo, haciendo un patrón en el suelo con la punta de su zapato mientras hablaba. Kohou tuvo la sensación de que estaba molesta. Magos de ataques civiles. Inclinó la cabeza ante la mención del título desconocido. Yukina respondió, una ocupación en la que uno recibe contratos de corporaciones o individuos para resolver problemas relacionados con demonios y magia. También incluye exorcismos, eliminación de maldiciones y trabajo relacionado con guardaespaldas. Me hace pensar en un detective privado, versión mágica. Suena como algo en lo que serían buenos. Kohou hizo un gruñido bajo y bastante celoso. Yo no tenía un estilo de lucha cuerpo a corta distancia y era muy hábil en el combate, además, tenía la agilidad distintiva de los hombres bestia, lo que la convertía en una excelente exploradora. Rui era un excelente artillero mágico y un hechicero completo. Había pocos campos mágicos en los que no sobresaliera. Ambos eran mucho más adecuados para el trabajo de un mago de ataque civil que alguien como el cuarto progenitor, sin talento para nada que no fuera la destrucción indiscriminada. Además, más que nada, la imagen de ser profesionales independientes con su propio negocio le resultó simplemente genial. Kohou no pudo evitar anhelar una vida así. Además, probablemente no era muy divertido para Sisuri ser quien quedó fuera. Si no fuera por las restricciones de edad en las leyes laborales de magos de ataque, estaría trabajando con ellos, murmuró Sisuri con mal humor. A pesar de que actuaba como una adulta debido a sus experiencias en la isla Onrai, Sisuri tenía solo 14 años. Gracias a eso, no pudo obtener una licencia para trabajar como maga de ataque civil. Dios, ¿por qué exigir que uno se haya graduado de la escuela secundaria para obtener una licencia? Bueno, si tienes que preguntar por qué, es porque la educación es obligatoria hasta el final de la escuela secundaria, pero gracias a eso, terminaste viniendo a mi campus, así que estoy un poco feliz por eso. ¿Qué quieres decir? Estás diciendo que deseabas que los dos asistiéramos a la escuela juntos. La voz de Sisuri se volvió estridente, sus mejillas rojas. En respuesta, Yukina le dio a Kohou una mirada sin emociones. Kohou, encontrando sorprendentes las reacciones de las chicas, las miró directamente. No, quiero decir que hace que sea mucho más fácil conseguir suficientes personas para el Den Club. Ah. Sí, ese es exactamente el tipo de persona que eres. Avergonzada de haber albergado esperanzas incluso por solo un instante, Sisuri bajó la cabeza, completamente desinflada. Yukina negó con la cabeza un poco en simpatía. Fue en el momento siguiente en que un sonido como un xilófono sintetizado surgió de ninguna parte en particular. Molesta, Sisuri sacó un teléfono inteligente de su bolso. Es de Yuno. Al mirar el nombre mostrado en la pantalla, Sisuri murmuró con aparente escepticismo. Después de todo,
El momento de la llamada fue tan acertado, fue como el dicho, habla del diablo y aparecerá. Sí. Hola. Ah. Su voz de repente se endureció. Sí, soy Kazugaya Sisuri. Por el extraño cambio en su tono, Kohou tuvo una idea bastante clara de que no era Juno quien hablaba. Los pequeños dedos con los que Sisuri agarraba el teléfono inteligente se tensaron mientras temblaban. Por favor, espere un momento. ¿Cuál es el significado de? Sí, sí. Sisuri se tambaleó hacia atrás con el teléfono inteligente aún pegado a su oído. Al ver su reacción dramática, Kohou y Yukina se levantaron sobriamente. ¿Qué pasa, Kazuko? Kohou la sostuvo mientras estaba al borde del colapso. Sisuri trató de darle algún tipo de respuesta, pero su voz se atascó en su garganta, incapaz de formar palabras. Sus labios habían perdido todo rastro de sangre, pálidos como si estuvieran congelados. Me han dicho que Rui y Juno se encontraron con una bestia demoníaca durante su trabajo, y están en coma y en condición crítica. Esos dos. No puede ser. Una bestia demoníaca. Kohou estaba estupefacto. La expresión de Yukina cambió a algo aún más grave. Justo enfrente de los dos, el cuerpo de Sisuri se balanceó visiblemente. Estaba mareada por la conmoción. Una bestia demoníaca había atacado, y sus amigos estaban heridos, tal vez ese hecho la había hecho recordar el miedo que se le habían inculcado en los carceri de la isla Onrai. Kazugaya-san. Kazuko. Cuando Sisuri colapsó, Yukina y Kohou la sostuvieron. Los dos la abrazaron con fuerza. Aún así, los temblores de Sisuri no cesaron. Parte 4. La noticia de que Juno había recuperado la conciencia llegó justo antes de que Kohou y los demás llegaran al hospital. Hospital. Ella y Rui habían sido ingresados en un hospital de emergencia en Island North que se especializaba en el tratamiento de demonios. Después de obtener sus pases de visitante, Kohou y los demás se dirigieron directamente a la habitación de Juno. Juno. ¿Estás bien? Sisuri fue la primera en entrar en la habitación. Después de confirmar el nombre del paciente en la placa pegada a la puerta, abrió la puerta sin llamar, todavía sin aliento mientras corría hacia el interior de la habitación. Entonces, Sisuri jadeó en estado de shock, endureciéndose como si se hubiera convertido en piedra. En parte porque era un demonio, a Juno le habían asignado su propia habitación individual. Una doctora que parecía tener 30 años, más o menos, y una joven enfermera eran visibles junto a la cama de la paciente. Sobre esa cama, estaba Juno en topless, entre artefactos médicos en sus flancos, y la doctora le tocaba la espalda con un estetoscopio. Ella estaba en medio de un examen. Por el hueco que formaban los vendajes y las gasas, asomaba la hinchazón de los amplios senos que chocaban con el pequeño tamaño de su cuerpo. Amase, ya estás despierta. Kohou entró en la habitación de la paciente por la puerta abierta, sus ojos instantáneamente se abrieron de sorpresa. Oye, no mires. Dando vueltas en ese lugar, Sisuri lanzó un Lariat 5 con toda su fuerza al cuello de Kohou. Incapaz de suavizar el golpe del repentino asalto, Kohou fue lanzado directamente al pasillo, aterrizando boca arriba. Todo terminó en un breve instante. Juno y los demás miraron estupefactos y con los ojos muy abiertos la tragedia que había ocurrido en la habitación del paciente sin la menor advertencia. Lamento preocuparte, Sisuri. Cogí, gracias por venir hasta aquí también. 5. El Lariat es un movimiento de lucha libre en que el luchador golpea a su oponente con el brazo extendido en el pecho o cuello para derribarlo, moviendo el brazo antes y después del impacto en una secuencia de bombeo para aumentar la fuerza del golpe. Varios minutos después de ese evento, habiendo terminado su examen sin más incidentes, Juno estaba saludando a Kohou y a los demás. Tenía los dos brazos vendados y la pierna derecha enyesada, pero el color de su rostro no era tan malo. En todo caso, Kohou se veía mucho peor que ella, gracias a ese poderoso movimiento de lucha libre que se usó contra él. ¿Son todos, amigos del paciente?, preguntó la doctora con una mirada fría firmemente dirigida a Kohou y los demás. Su actitud estricta, sin duda estaba relacionada con el anterior acto de violencia de Sisuri. Yukina aprovechó la oportunidad para rectificar la situación, se acercó a la doctora y mostró su licencia de maga de ataque, lo que hizo que la doctora entrecerrara los ojos. Soy una guerrera chamán de la organización Rey León, una maga de ataque federal. Explíqueme la situación. Ya veo. Así que tú también eres una maga de ataque federal. La doctora dio un breve suspiro. No mostró ninguna sorpresa en particular cuando una joven como Yukina le habló de su rango. Al contrario, ella pareció aceptarlo. Explica, dices, pero esto es un hospital, nada más. Solo puedo responder sobre el estado del paciente. Entonces, por favor, hazlo. La extraña reacción de la doctora dejó a Yukina perpleja. La doctora miró a Juno a los ojos, aparentemente confirmando la intención de la paciente por sí misma, esperando que Juno asintiera antes de hablar con un tono de voz serio.
Ella. Amase-san ha sufrido daños en sus órganos internos por un poderoso traumatismo contundente. Además, tiene fracturadas 4 costillas y un fémur. Una persona normal necesitaría 6 meses para curarse por completo. Bueno, en su caso, al pertenecer a los hombres bestia, podemos dar de alta en una semana sin efectos permanentes. ¿Y Miyazumi? Kohou preguntó sobre la condición del ausente Rui. Esto también tenía que ser importante para Yuno. El chico que llegó con ella. Sí. La gravedad de sus heridas era mucho más leve que las de ella, lo suficiente como para que no se necesitara cirugía. Está bien. La expresión de Kohou se iluminó. Shisuri también se veía visiblemente aliviada mientras se palmeaba el pecho. Sin embargo, a diferencia de sus palabras, el tono del rostro de la doctora no era tan alegre. Sin embargo, su pérdida de sangre fue severa, todavía tiene que recuperar la conciencia. Pérdida de sangre. No puede simplemente darle una transfusión. Kohou y Yukina, ambos sorprendidos, presionaron a la doctora para obtener más información. Por un momento, la doctora interrumpió sus palabras, aparentemente abrumada por la fuerza de sus preguntas. Ah, lo siento. La pérdida de sangre es un desliz verbal de mi parte. No es que no tenga suficiente plasma sanguíneo. El problema no es la cantidad de sangre que fluye a través de él, sino que la energía vital dentro de su sangre está reseca. Quizás sea más fácil si lo digo así. Su condición es similar a tener una gran cantidad de fuerza vital drenada por un tipo de. ¿Tipo de? ¿Te refieres a un vampiro? La gravedad de la expresión de Kohou aumentó. Dado lo que sabía, no pudo evitar entrar en pánico al pensar que la sangre de Rui había sido drenada. El médico habló con un tono de voz despectivo. Es simplemente un ejemplo. Simplemente estoy diciendo que estamos buscando algo con síntomas similares. No puedo decir nada más hasta que tengamos resultados de pruebas más concluyentes. Entiendo. Gracias por su ayuda, dijo Yukina y bajó la cabeza en una reverencia formal y adecuada. La doctora se encogió de hombros sin decir nada. Yukina procedió a cambiar su mirada hacia Yuno encima de la cama. ¿Podemos hablar con Amase-san por un rato? Una vez que la doctora dio su consentimiento, Yuno se apoyó en la cama reclinable y respondió, estoy bien, pero no hay mucho que pueda decirte. Tenía las manos ocupadas tomando algunas cosas parecidas a tentáculos. Al final, nunca pude ver bien el cuerpo real del oponente. Para Kohou y los demás, esta era información inesperada. Nunca esperaron que personas tan hábiles como Yuno y Rui tuvieran tantos problemas para luchar contra tentáculos que ni siquiera eran el verdadero cuerpo de la bestia demoníaca. Tentáculos. ¿Te refieres a los brazos de un pulpo? Preguntó Kohou. Murmuró Yuno en voz baja, un poco vacilante antes de negar con la cabeza. Eran más parecidos a anguilas individuales que a tentáculos de pulpo. Al principio, pensamos que eran los cuerpos principales. ¿Estás diciendo que solo los tentáculos eran tan grandes como una bestia demoníaca promedio? Preguntó Shisuri, sorprendida. No conozco sobre el promedio, pero eran lo suficientemente grandes como para intercambiar golpes. Las que me encontré tenían alrededor de 14 o 15 metros de largo. ¿Qué? Esta vez, Shisuri se quedó boquiabierta. Al parecer, lo que Yuno y Rui habían encontrado no era una simple bestia demoníaca, sino un monstruo que excedía con creces sus expectativas, con docenas de tentáculos cada uno a la par con una bestia demoníaca. No era de extrañar que Yuno y Rui hubieran estado en apuros. La doctora, quizás preocupada por la fatiga de Yuno, interrumpió las preguntas de Kohou y los demás. Si quieren más detalles sobre el incidente, quizás deberían preguntarle al hombre de la empresa de construcción. ¿Qué quieres decir con el hombre de la empresa de construcción? Preguntó Shisuri. La doctora le dio una mirada a Yuno. ¿El cliente de Amase-san, no? Sus heridas son leves. Por el momento, podría estar en la sala de espera del segundo piso. Tu colega dijo que, después de todo, quería preguntarle sobre las circunstancias. Yukina inclinó formalmente la cabeza ante la doctora una vez más. Muchas gracias. Ciertamente, era cruel hacer que la herida Yuno recordara las circunstancias del incidente, y Kohou no creía que pudieran obtener más información de ella más allá de la que ya tenían. Kohou y Yukina asintieron y salieron de la habitación. Shisuri no estaba segura de si debía permanecer cerca de Yuno, pero al final, decidió quedarse con Kohou y Yukina. Sin duda, la naturaleza de la bestia demoníaca que había lastimado a Yuno y Rui la estaba molestando. Mientras bajaban las escaleras del ala del hospital, Kohou miró a Yukina y le hizo una pregunta. Imeraji, ¿a quién se refería con tu colega? No tengo idea, dijo Yukina, sacudiendo la cabeza. Despachar bestias demoníacas no está dentro de la jurisdicción de la organización Rey León. Quizás es un mago de ataque de la guardia de la isla. No me importa quién sea. No es asunto suyo, dijo Shisuri, apretando agresivamente los dientes hasta el punto que hizo un sonido. Es mi deber vengar a Yuno. No, deberías cuidar de Amase, Kazuko.
También estoy preocupado por Miyazumi, y el papeleo del hospital y esas cosas son bastante importantes. Puedes dejar al monstruo en paz, dijo Kohou, preocupado por la agresividad de Chizuri. Yukina se apresuró a reprocharle a Kohou su última frase. No, senpai. ¿Tienes la intención de usar los kenjus del cuarto progenitor contra una bestia demoníaca? ¿Entiendes cuánto daño sufriría la ciudad por eso? Sin embargo, es una bestia demoníaca que pudo enviar a esos dos al hospital. ¿Quién sabe qué tipo de lío tendremos si lo dejamos suelto? Entonces investigaré en lugar de senpai, declaró Yukina con firmeza, sabiendo muy bien lo que iba a decir. Al escuchar esto desde un lado, Chizuri la miró boquiabierta. Disculpa. ¿Cómo llegamos a este punto? Como observadora de senpai, es la única decisión natural. Es mi deber como guerrera chamán de la organización Rey León prevenir actividades destructivas a gran escala por parte del cuarto progenitor antes de que puedan ocurrir. Eso no tiene nada que ver con esto. Los que sufrieron daños son mis amigos. Permitirte abordar el problema de esta peligrosa bestia demoníaca avergonzaría el nombre de los paladines de Gisela. Kazugaya-san, eres una civil, así que ve a la escuela. Eres un estudiante de la misma escuela que yo, ¿no es así? En primer lugar, no es esto precisamente para lo que estaba destinado el Denplu. Ah. Oye, Imeraji. Tranquilízate, de acuerdo. Kazuko, tú también. Kohou gritó desde un lado mientras la pareja se miraba fijamente, pero... Estoy completamente tranquila. Kohou, por favor guarda silencio. Habiendo hecho que las chicas gritaran más fuerte, Kohou retrocedió dócilmente. En lugar del llamado el vampiro más poderoso del mundo, una voz que sonaba lánguida y fría regañó a Yukina y Chizuri. Ustedes dos están siendo algo ruidosas. ¿No les enseñaron cuando eran niñas a mantener la voz baja en un hospital? La voz familiar hizo que Kohou jadeara y se diera la vuelta. De pie contra una pared de color blanco hueso, había una esbelta figura. Tenía el pelo largo y negro con un peinado clásico y vestía un traje de marinero negro igualmente anticuado. La chica tenía una cara bonita, pero la mirada en sus ojos, aparentemente burlándose del mundo que la rodeaba, de alguna manera dejaba una impresión inaccesible. Tú. Kisaki-san. La repentina aparición de Kisaki Kiria, sacerdotisa de 6 espadas de Taisiki-oku, hizo que Kohou y Yukina se congelaran en su lugar como computadoras visitadas por el terrorífico pantallazo azul. Chizuri, la única que veía a Kiria por primera vez, estaba completamente perdida mientras miraba a Kohou y Yukina parados rígidos. ¿Quién es ella?, preguntó Chizuri con una desconcertada inclinación de cabeza. Parte 5. Kiria llevaba un pequeño estuche de trípode para cámara sobre su hombro izquierdo. Para las personas que desconocen las circunstancias, no parecía más que una chica de secundaria interesada en la fotografía. Por supuesto, no tendrían idea de que el estuche contenía una lanza bifurcada, un armamento especializado de las sacerdotisas de 6 espadas. En particular, Chizuri, al no ser de la isla Itogami, probablemente ni siquiera había oído hablar de Taisiki-oku. Aún así, su instinto probablemente la había hecho discernir que Kiria no era una persona común. Como un lobo salvaje que se encuentra con un ser humano desconocido, miró a Kiria desde una distancia segura. Kiria miró a Chizuri y reaccionó con diversión mientras se sentaba en el sofá de la sala de espera y cruzaba las piernas. Sus modales no eran de ninguna manera pobres, pero su apariencia de reina y la expresión de santa que tenía, sin duda, dejaban ver algo de su altiva personalidad. Sentada frente a ella, Yukina miró a Kiria como si fuera una molestia y preguntó, Kisaki-san, ¿por qué está aquí una sacerdotisa de 6 espadas de Taisiki-oku? La maga de ataque federal a quien la doctora había descrito como el colega de Yukina, debe haber sido Kiria. Ciertamente, en cierto sentido, estaban cortadas de la misma tela. Pero incluso si ambas eran de agencias especiales que trabajaban directamente para el gobierno, Taisiki-oku era una organización con intereses que diferían de los de la organización Rey León de Yukina. Específicamente, Yukina se había involucrado en un combate letal con Kiria anteriormente, pero también había luchado lado a lado con ella. Gracias a su historia, no estaba segura de qué tipo de reacción tener. ¡Qué grosera! Creo que esa es mi línea. Kiria dejó escapar un gran suspiro como si fuera ella quien le reprochara a Yukina. La misión de la organización Rey León es evitar desastres mágicos a gran escala. Taisiki-oku tiene jurisdicción sobre el manejo de bestias demoníacas. ¿Me equivoco? Eso es, correcto, pero... Y así, yo, como sacerdotisa de 6 espadas de Taisiki-oku, he sido asignada a la tarea de tomar contramedidas contra una bestia demoníaca desconocida que ha aparecido en la isla Itogami. Imeraji Yukina, esta decisión proviene directamente del gobierno japonés y se basa en una solicitud formal de la Corporación Administrativa de la isla Itogami. Ante la declaración de alta presión de Kiria,
Yukina se hundió en el silencio, incapaz de decir una sola palabra en respuesta. Así como los guerreros chamanes de la organización Rey León se especializaban en el combate antidemonios, las sacerdotisas de 6 espadas se especializaban en subyugar bestias demoníacas. Que Kiria, una de esas sacerdotisas, estuviera involucrada en contramedidas contra una bestia demoníaca era tan dolorosamente perfecto, que Yukina no tenía lugar para refutar. Lo único que le llamó la atención fue que la reacción de Taishikyoku fue demasiado rápida, pero esa rapidez era algo para elogiar, no algo sobre lo que presentar quejas. Yo, no puedo aceptar esto. Para empezar, ¿quién es esta mujer arrogante? Sisuri, inconsciente de la identidad de Kiria, objetó con vehemencia, incapaz de leer la atmósfera. Oye, Kazuko. Deja de hacer eso. ¿Qué estás haciendo, Kohou? Déjame ir. ¿Y dónde estás tocando? Cuando Kohou contuvo los brazos de Sisuri por detrás, ella comenzó a patear sus piernas. Kiria, viendo los empujones entre Kohou y Sisuri con la expresión de alguien que observa un animal raro, de repente se dio cuenta de algo mientras sus ojos se posaban en la cabeza de Sisuri. ¿Eres un Uenai? ¿Qué si lo soy? Ocultando inconscientemente sus 2 cuernos bajo sus manos, Sisuri dejó escapar un sonido asustado. Su peinado los hacía parecer adornos para el cabello, pero no los ocultaba debajo de su pañuelo de monja como antes. Era obvio a simple vista que era una Uenai. ¿Cuál es tu relación con Eketsuki Kohou? Yo, no tengo la obligación de decirte tal cosa. Parece que has encontrado otro divertida amante, Eketsuki Kohou, murmuró Kiria con admiración, dejando que la hostilidad de Sisuri pasara a través ella. Ah, amante. Sisuri dejó escapar un grito con mayor ferocidad, pero Kiria ya había perdido interés en la chica, jugando con su propio cabello como si deliberadamente se aburriera. La actitud despectiva de Kiria hizo que Sisuri se enfureciera aún más. Caramba. Kohou negó con la cabeza, exhausto. De hecho, Kohou lo pasó tan mal tratando con Kiria como Sisuri. Kisaki, los magos de ataques civiles heridos por la bestia demoníaca son amigos nuestros. Al menos cuéntanoslo, dijo. Ah, de eso se trata. La expresión de Kiria se suavizó un poco. Cuando pensó más, tenía mucho sentido para ella el guardar silencio, dado que en realidad no sabía por qué Kohou y los demás estaban involucrados en el incidente. Siendo ese el caso, estoy dispuesta a hablar contigo, pero mi información tiene un alto precio. ¿Estás pidiendo dinero? Kohou replicó. Eres una empleada del Estado, maldita sea. Kiria entrecerró los ojos con diversión. Pero por supuesto que no. Sí, ¿qué tal esto? Por esta noche. Me acompañarás a una cita. Kisaki-san. ¿Qué crees que haces? Qué miedo. Solo bromeaba. Al ver las reacciones de Yukina y Sisuri, Kiria se agarró el vientre y se rió a carcajadas. Kiria normalmente no revelaba ninguna apertura, pero por una vez, su expresión parecía la de una chica normal y corriente. Para decirlo sin rodeos, en la actualidad, todavía no tengo información suficiente para compartir. Aparentemente, el trabajador de la empresa de construcción que se encontró con la bestia demoníaca no vio casi nada, ya que el lugar estaba oscuro y corría desesperadamente por su vida. Estaba bastante agitado, lo que hace que su testimonio sea completamente poco confiable. Bueno, eso es lo que esperarías de un ser humano normal. Las palabras de Kiria no tenían la más mínima evidencia, pero Kohou confiaba en ellas sin ningún problema. Esta vez, al menos, no tenía ninguna razón para engañar a Kohou y compañía, y su testimonio tenía el tono de la autenticidad. Para haber regresado a la superficie con tal peso muerto intacto, con tales heridas, los 2 magos de ataques civiles lo hicieron bastante bien, creo. El trabajador de la construcción también les agradeció. Kiria comentó con lo que sonaba como genuina admiración por Yuno y compañía. Para Yuno y Rui, eso es de esperar, dijo Sisuri con orgullo. Kiria sonrió en silencio y asintió. En cualquier caso, el trabajador de la construcción pudo dar fe del lugar exacto donde apareció la bestia demoníaca. A partir de aquí, procederé junto con nuestro personal y realizaré una inspección de campo. Dependiendo de los resultados, necesitaré su cooperación. Confío en que esto sea aceptable, Eketsuki Kohou. Así que eso es lo que querías decir con un precio alto. Kohou dio un breve suspiro de resignación. Tal vez fue un poco masoquista de su parte, pensar que podría pagar su buena fortuna si esa era toda la compensación necesaria para saldar una deuda con Kiria. Kiria se puso de pie con su equipaje en la mano y empezó a caminar hacia la salida de la sala de espera. Como diciendo, nuestro asunto está hecho. Luego,
como si de repente recordara algo, se detuvo junto a Yukina. Por cierto, Imeraji Yukina. Tengo una pregunta para ti. Para mí. Yukina miró a Kiria con aparente sorpresa, y Kiria miró directamente a los ojos de Yukina. ¿Ha cambiado algo en tu relación con Akatsuki Kohou? De disculpa. Yukina se puso rígida, sin haber esperado ese tema. Me temo que no sé a qué te refieres. Si no es así, está bien. Simplemente era algo que tenía en mi mente. La mirada de Kiria se posó en la mano izquierda de Yukina. En su dedo anular, Yukina llevaba una argolla construida de un metal muy similar al de Sekkarou. Esto también se aplica al incidente actual de la bestia demoníaca, pero los enemigos acechan en los lugares en que menos los esperas, susurró Kiria suavemente en el oído de Yukina antes de irse. Para los oídos de Kohou y los demás, su susurro resonó con una nota extrañamente profunda. Parte 6. Supongo que realmente no debería hacer cosas fuera de mi zona de confort. En la oscuridad lúgubre, en un camino iluminado por iluminación química, Kiria murmuró para sí misma. Estaba en el cúmulo 6 de la nueva isla Itogami, la ciudad subterránea donde dos magos de ataques civiles se habían encontrado con la bestia demoníaca no identificada el día anterior. En la superficie, el amanecer finalmente debería estar empezando. Eso fue porque Kiria solo comenzó a perseguir a la bestia demoníaca en serio, después de la medianoche. La acompañaban 8 investigadores de Taisykyoku que acababan de llegar del continente. No poseían capacidades de lucha individuales a la par con Kiria, pero contaban con una gran cantidad de habilidades de primera clase cuando se trataba de perseguir y capturar bestias demoníacas. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, su búsqueda aún tenía que determinar el paradero de la bestia demoníaca. Maga de ataque Kisaki. Quizás habiendo escuchado el murmullo de Kiria, uno de los investigadores la miró con una expresión tensa. En términos de edad, era cerca de 10 años mayor que Kiria, pero su comportamiento hacia Kiria estaba teñido de un respeto que rozaba el miedo. La adherencia fiel a las órdenes estaba muy bien, pero desde la perspectiva de Kiria, era bastante molesto de tratar. Ya fuera bromeando o golpeando a la gente, era mucho más divertido superar la resistencia de alguien que la desafiaba aunque fuera un poco. En ese sentido, el grupo de la organización Rey León y la UNAI que había conocido en el hospital el día anterior, eran oponentes realmente interesantes y profundamente estimulantes. El consejo innecesario que le había dado a Imeraji Yukina era su agradecimiento por haberla puesto de un humor poco común. Dicho eso, después reflexionó sobre el hecho de que había dicho demasiado. Estoy hablando sola. No prestes atención. Kiria sonrió y despachó al investigador. Perdóneme. El investigador se puso firme, disculpándose antes de regresar a su puesto, prácticamente huyendo de ella. Arashima Sami, capitana de escuadrón de investigadores, se acercó a Kiria en su lugar. Llevaba un traje con una falda ajustada y elegantes zapatos de tacón. Se sentía menos como una investigadora de Taisykyoku y más como una hermosa profesora de música. Tenía 27 años, o eso decía. Soltera y lista para casarse. Kiria la conocía por el tiempo que pasó en las instalaciones de entrenamiento, y cada una conocía bien la disposición de la otra. La propia Sami también era una ingeniera mágica que se especializaba en hechizos de detección de alta gama. Kiria, ¿vendrías aquí por un momento? Sami enfocó su linterna sobre un callejón mientras llamaba a Kiria. ¿Encontraste algo? Con la esperanza de haber encontrado finalmente un escape de su aburrimiento, Kiria se acercó al callejón como se le indicó. Era un espacio entre un edificio en ruinas y otro, una estrecha calle subterránea que parecía un atajo. No estaban muy lejos de donde Amase Yuno y compañía se habían encontrado con la bestia demoníaca, con una distancia directa de unos 200 metros más o menos. Una profunda fisura recorría la superficie del suelo en la parte trasera de la calle subterránea. La sustancia desconocida que pavimentaba la calle parecía haber sido completamente arrancada por garras muy afiladas. Sin embargo, misteriosamente, no hubo daños en los edificios circundantes. Parecía tener rastros de algo enorme que había salido de debajo del suelo. Enterrada en el fondo de la fisura, había una masa de metal que parecía nueva. La masa de metal era aproximadamente del mismo tamaño que un barril de petróleo, su forma se parecía a una bala. O tal vez parecía el huevo de una criatura viviente. Había una gran grieta, como si algo en el interior de la masa de metal hubiera salido, dejando el contenido hueco. Todo lo que quedó atrás fueron débiles rastros de algún tipo de fluido viscoso. Esto es. Kiria habló mientras hacía una mueca ante el extraño olor que flotaba en el aire. No era tanto un olor desagradable,
era más como el olor acre de algún tipo de químico que ha sido vaporizado. Desafortunadamente, su verdadera naturaleza no está clara, pero creo que esto podría haberse dejado aquí hace relativamente poco tiempo. Está claramente hecho de un material diferente al de cualquiera de los edificios circundantes. En lugar de quedarse aquí, parece que hubiera utilizado un hechizo de teletransportación. Kiria hizo una mueca, recordando a una bruja bajita experta en el uso de teletransportación. No quería pensar que una bruja igualmente hábil en el uso de la magia espacial estuviera involucrada en el incidente. Está relacionado con el desconocido 6. No puedo decir nada hasta que lo hayamos comprobado. No creo que sea ajeno, pero no puedo concluir eso, respondió Sammy con un tono indirecto, cauteloso y muy analítico. Es casi como un tanque de cultivo de bacterias. No me gusta esto. Por el contrario, Kiria habló en voz alta siguiendo su intuición. No era lo suficientemente grande para meter una bestia demoníaca, pero la presencia de algo tan sospechoso no podía ser una simple coincidencia. Parece que la fotografía del sitio ha terminado. Recuperaremos muestras y solicitaremos análisis del laboratorio de magia. Kiria llamó a un investigador cercano, que parecía bastante desconcertado. ¿El laboratorio de investigación de magia? ¿No es esa una organización dentro de la rama de los magos de ataque federales? Preferiría deberle un favor la policía que a la organización Rey León. Todo lo relacionado con la magia es su jurisdicción, no la nuestra. ¿Estás insatisfecho de alguna manera? 6 se refiere a la criatura no identificada. Lo haremos de inmediato. Ella no había tenido la intención de intimidarlo, pero el investigador se estremeció mientras se disculpaba torpemente. Mi cara sonriente es tan aterradora, pensó Kiria, suspirando muy levemente. Se giró hacia Sammy, quien estaba a su lado, mientras trataba de contener su propia sonrisa. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestro precioso desconocido? Podemos rastrearlo. Hemos encontrado evidencia del combate entre él y esos dos magos de ataques civiles. Es en gran parte como declararon los testigos. ¿Le gustaría echar un vistazo? Sí, dijo Kiria sintiendo. Cuando Sammy se dispuso a caminar primero, ella la siguió. Poco después, vio una calle subterránea que estaba completamente destrozada. Era un espectáculo trágico que parecía menos las consecuencias de una pelea de bestias demoníacas que lo que quedaba después de que alguien bombardeara el lugar. Había una profunda depresión de decenas de metros de ancho en el suelo, incluso los cimientos de la isla artificial habían sido cruelmente arrancados. Una escena terrible, murmuró Kiria. Aunque no estaba absolutamente segura, no creía que ninguna criatura adecuada pudiera haber producido tal destrucción. Era como las secuelas de un Kenju del cuarto progenitor enloqueciendo, reflexionó, manteniendo el pensamiento en su propia cabeza. Sin embargo, parecía que Amase Yuno y su pareja no habían recibido simplemente una paliza unilateral. Aquí y allá en el campo de batalla, había trozos esparcidos de carne de bestia demoníaca y fluidos que habían sido enviados a volar. Contra un monstruo desconocido, ¿lucharon bien? Sería una declaración muy justa. Sammy hizo su valoración de ellos, hablando aparentemente con genuina admiración. La longitud de la bestia demoníaca se estima entre 14 y 15 metros. Para que dos magos de ataques civiles hubieran sobrevivido a tal batalla sin el armamento adecuado, tienen que ser increíblemente buenos. Quizás deberíamos reclutarlos. Al parecer son de ese lugar llamado Isla Onrai. Quizás estén acostumbrados a luchar contra monstruos como estos. Kiria negó con la cabeza sin rodeos. Antes de que Sammy pudiera dar cualquier tipo de respuesta, se produjo un impacto, lo suficientemente poderoso como para hacer temblar el suelo. Un rugido acompañó la caída de escombros. Con un ligero retraso, llegó un chillido y otro rugido. Kiria y Sammy lo habían oído detrás de ellas, algo debe haber estado acechando dentro del edificio en ruinas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está aquí. El desconocido. Con un chillido, el investigador respondió a la voz aguda y mandona de Kiria. El chillido fue inmediatamente borrado por disparos. Los investigadores habían abierto fuego. Iluminada por chispas voladoras, una silueta extraña apareció a la vista desde el interior oscuro y lúgubre del edificio. Su apariencia era como la de una langosta gigante o un lagarto, o tal vez parecía una antigua criatura marina del período cámbrico. Su forma era feroz, misteriosa y hermosa al mismo tiempo. Tenía alrededor de 5 o 6 metros de largo, ciertamente no era enorme, pero aún tenía un tamaño que rivalizaba con el más grande de los cocodrilos. Más pequeño de lo esperado. Una cría, tal vez, dijo Sammy con calma mientras subía una cámara de vídeo.
Kiria sacó su lanza bifurcada metálica del estuche en su espalda, sosteniéndola con fuerza. Sami, ¿recuerdas lo que testificaron los magos de ataques civiles sobre los tentáculos? Que los tentáculos cortados se autopropagan y regeneran. Su expresión se endureció. No puede ser. Si es así, su fuerza vital es inmensa. Kiria no estaba nada feliz. Sami tembló y contuvo el aliento. Si los tentáculos cortados realmente se regeneraron por sí solos, en el peor de los casos, no podrían descartar un fenómeno similar de los fragmentos de carne que fueron enviados a volar por los disparos. ¡Alto al fuego! ¡Deténganse! Sami les gritó a los subordinados que seguían disparando a la bestia demoníaca. Mientras ignoraran el alcance de la capacidad regenerativa de la bestia, no creía que seguir disparándole y esparciendo más trozos de carne fuera un plan inteligente. Reprimir de forma segura a esta bestia demoníaca significaba que tenían que neutralizarla sin infligir ningún daño externo. Si es posible, me gustaría capturarlo vivo. Kiria instaló un hechizo ritual en la punta de su lanza. Debido a la necesidad de luchar contra bestias demoníacas de muchas variedades y naturalezas, la Richel Karel de Taisykyoku no estaba inscrita con un ritual preestablecido. En cambio, se le había otorgado la capacidad de amplificar la energía mágica acumulada y expulsarla de acuerdo con la voluntad del portador, en otras palabras, el poder de copiar la magia. Al mismo tiempo que los investigadores interrumpieron los disparos, Kiria saltó hacia la bestia demoníaca que acechaba dentro del edificio. Sintiendo agudamente su presencia, la bestia demoníaca se giró hacia ella. Eso no sería suficiente. Demasiado lento. Muyou Sougetsu. Lince nebuloso, lunas gemelas. Pasando los tentáculos que se balanceaban hacia ella como un látigo, Kiria clavó la punta de su lanza en el costado de la bestia demoníaca. Las puntas opuestas de la lanza bifurcada vibraron, activando el ritual almacenado en su interior. Kiria había empleado un hechizo de congelación. Usar energía mágica para evaporar por la fuerza el agua dentro del objetivo usando su propio calor, reduciendo así la temperatura corporal del objetivo, era un hechizo muy común. Sin embargo, cuando se combina con la vasta energía mágica acumulada en Richel Karel, se convertía en un hechizo de ataque diabólico que puede congelar instantáneamente incluso a una enorme bestia demoníaca. Un vapor gélido envolvió todo el cuerpo de la bestia demoníaca, su baba estaba cubierta por una escarcha blanca. Oh, dijeron los investigadores, dejando escapar un suspiro de asombro. En un instante, el ritual de congelación de Kiria había congelado el cuerpo del objetivo a casi menos 70 grados Celsius. No importa cuán violenta sea la bestia demoníaca, siempre que posea carne y sangre, es imposible que permanezca activa mientras se encuentra en tal estado. No, debería haber sido imposible, y sin embargo, con un silbido, uno de los tentáculos de la bestia demoníaca inmovilizada, rompió el aire mientras atacaba a Kiria desde un costado. Kiria instantáneamente saltó hacia atrás, evadiendo el ataque. La escarcha que cubría todo su cuerpo cayó, y la bestia demoníaca previamente congelada, rugió. No era que el hechizo de Kiria hubiera fallado, la mayor parte de la energía mágica que la lanza bifurcada había enviado al interior del cuerpo de la bestia demoníaca había sido anulada. O más precisamente, en lugar de anularlo, absorbió, la energía mágica. Kiria agarró con fuerza el mango metálico de su lanza mientras chasqueaba un poco la lengua. La mayor parte de la energía mágica acumulada dentro de Richel Karel se había disipado, como arrancada desde la raíz. En contraste, incluso desde la distancia, estaba claro que la estructura celular de la bestia se había acelerado. Incluso las heridas de los disparos se curaban con una velocidad increíble. ¡Ag! Recibiendo un golpe de su gran cola, Kiria salió volando. Su lanza había bloqueado un golpe directo, pero no pudo desviar completamente la fuerza del golpe. Ayuden a la maga de ataque Kiria. Disparen las redes electromagnéticas, deprisa. Sami gritó en lugar de la inmóvil Kiria. Redes metálicas hechas de materiales especiales entrelazaron las 4 patas de la bestia demoníaca, una tras otra. Y aún así, la bestia demoníaca no dejó de moverse. Sin prestar atención a la corriente de alto voltaje que la atravesaba, el monstruo se liberó de las redes y la sacudió. Todos, eviten el combate cuerpo a cuerpo. No usen equipo de tipo ritual. Solo se permiten rondas de químicos tranquilizantes. Incluso la voz de Sami estaba teñida de nerviosismo. Ni los ataques mágicos ni las corrientes de alto voltaje fueron efectivos. Las rondas de tranquilizantes inyectadas en él ya habían pasado de lo que mataría instantáneamente a un elefante. No quería pensar que fueran completamente ineficaces, pero no.
Vio ninguna señal de que la actividad de la bestia demoníaca se detuviera. A ese ritmo, lejos de poder capturarlo, los investigadores estaban en peligro de ser aniquilados. Justo cuando el sudor frío comenzó a correr sobre Sammy, Kiria le gritó enojada desde atrás. «Retrocede, Sammy». Aunque la sangre emanaba del labio desgarrado de Kiria, sus cejas se arquearon en una sonrisa feroz. «Kiria, ¿qué estás?» Ese ritual. Al darse cuenta de la longitud de onda de la energía ritual almacenada en la lanza bifurcada, Sammy se quedó en su lugar, sorprendida. Los ataques mágicos fueron ineficaces en la bestia demoníaca. La energía mágica que quedaba en Richel Karel era escasa. Sin embargo, sin hacer caso de esto, Kiria blandió su lanza sin previo aviso. «Kokarin». «Ting», fue el sonido en sus oídos cuando surgió un destello plateado. La hoja invisible forjada por la energía mágica cortó el espacio mismo. Este era el ritual de separación pseudoespacial que era la especialidad de Kirasaka Sayake, bailarina de guerra de la organización Rey León. Sin embargo, el ataque de Kiria no estaba dirigido a la bestia demoníaca en sí. Incluso si hubiera dividido su cuerpo en dos, no pensó que pudiera detener a la bestia demoníaca extrañamente resistente. Lo que Kiria cortó fue el espacio sobre la bestia demoníaca, donde estaba el techo de la ciudad subterránea, la superficie del suelo de la isla artificial. Una enorme roca se derrumbó. Nada quedó de la bestia demoníaca, que se quedó sin tiempo siquiera para soltar un grito de angustia. En un instante, la roca aplastó el enorme cuerpo de la bestia demoníaca. No importa cuán resistente fuera la bestia demoníaca, era imposible mantener las funciones vitales mientras estaba aplastado bajo una gran masa de roca. Incluso si las células individuales todavía estuvieran vivas, seguramente se necesitaría una gran cantidad de tiempo antes de que pudieran moverse una vez más. Por supuesto, Kiria no tenía intención de dejar el cadáver de la bestia demoníaca durante tanto tiempo. Como sacerdotisa de 6 espadas, había cumplido su objetivo mínimo de sofocar la amenaza de la bestia demoníaca. «Parece que te las has arreglado de alguna manera». Sammy esbozó una sonrisa frágil, aparentemente sin energía. Por supuesto. Kiria no hizo ningún movimiento para ocultar su irritación mientras parecía escupir esas palabras. Limpiando la sangre que corría por su labio, lanzó una mirada llena de hostilidad hacia la oscuridad de la ciudad subterránea. Después de todo, el oponente no era más que un tentáculo. Parte 7 fue el día después del comienzo del nuevo periodo escolar. Durante la última clase de la mañana, Yukina y otros estaban probando su resistencia en la clase de gimnasia. Esto consistía en lanzar balonmano, hacer saltos largos de pie, correr largas distancias y correr con lanzadera. Todas estas eran áreas en las que Yukina tenía dificultades. Habiendo sido entrenada como guerrera chamán, olvidarse casualmente de contenerse, significaría que incluso si no estuviera usando la energía ritual para el encantamiento físico, estaría muy por delante de los resultados de su mismo grado. Reprimirse hasta un punto tan antinatural era un trabajo duro que agotaba los nervios de Yukina. Sin embargo, no era solo ese cansancio de espíritu lo que hacía que Yukina suspirara profundamente al regresar al vestuario después de que terminaran las clases. Tampoco era angustia por la bestia demoníaca que había aparecido en la nueva isla Itogami. Taishikyoku era un grupo de especialistas en sofocar bestias demoníacas, y aunque tenía algunas peculiaridades de personalidad, la fuerza de Kisaki Kiria era auténtica. Yukina sabía que mientras ellos fueran los que mantuvieran a la gente a salvo de bestias demoníacas, había pocas razones para que ella se preocupara. Sorprendentemente, no era Kohou quien era la causa de las preocupaciones de Yukina. La causa del suspiro de Yukina estaba relacionada con su propia misión. Su angustia provenía de algo que había recibido esa mañana de la organización Rey León como un rayo en un cielo azul claro. Personal suplente, dices. Con su uniforme escolar, Yukina estaba formalmente arrodillada en la parte superior del suelo, cara a cara con un gato. Este gato era en realidad el familiar de Endou Yukeri, una elfa y mentora de Yukina. De vez en cuando, Yukeri, una maga empleada por la organización Rey León, comunicaba personalmente las misiones de la organización Rey León a Yukina desde el lejano continente japonés a través de ese familiar. Fue de esa manera que inesperadamente visitó la habitación de Yukina esa mañana. Aba Yuiri. ¿La conoces? No. El adorno de crisoberilo que colgaba del cuello del gato negro se balanceaba mientras hablaba. Sí, dijo Yukina asintiendo. Sentía un latido profundo dentro de su pecho, pero la propia Yukina no sabía por qué. Yuiri-san será, convertida en observadora del cuarto progenitor en mi lugar.
Eso no se ha determinado formalmente. Simplemente digo que tal sustitución es posible, por lo que debes prepararte para poder desocupar la habitación en cualquier momento. Aunque no estoy segura de lo que podría resultarte inconveniente que otros vieran. Por una vez, las palabras del gato negro fueron bastante evasivas. Probablemente, la opinión incluso dentro de la organización Rey León está lejos de estar resuelta sobre el asunto, supuso Yukina. Respirando brevemente, Yukina exprimió todo el espíritu que pudo reunir. Mi trabajo ha sido deficiente de alguna manera. Sin embargo, en todo caso, la conducta del gato negro parecía bastante relajada mientras negaba con la cabeza. Para nada. Has logrado incluso más de lo que esperábamos. Después de todo, te has vuelto tan íntima con el cuarto progenitor, que él realmente hará lo que le digas. Yo, íntima. ¿No es esa una palabra que indica una relación física entre el hombre y la mujer?, preguntó la expresión del rostro de Yukina en humilde protesta. Sin embargo, todo lo que hizo el gato negro fue levantar la nariz y reír. Pero quizás más de unos pocos no estén satisfechos con eso, tanto dentro de la organización Rey León como en el gobierno mismo. El problema es si estás demasiado cerca de tu objetivo de observación, o eso dirían algunos. Los ojos de Yukina se abrieron con sorpresa. Ciertamente es una tontería, parecía decir el breve suspiro del gato negro. Desde el punto de vista de aquellos que desean hacer que el cuarto progenitor actúe de acuerdo a su voluntad, tener una sola chica, una aprendiz de guerrera chamán, capaz de mantener a un progenitor bajo control es una situación indeseable. En particular, el gobierno japonés lo ve molesto porque no tienes parientes. Es decir que, podría provocar una rebelión. Yukina respondió en voz baja, sintiéndose irritada como si su temperatura corporal hubiera bajado silenciosamente. En lugar de simplemente absurdo, la teoría sonaba francamente maliciosa. Una vez que surge la sospecha, no hay fin, por supuesto, siempre y cuando no haya garantía de que te pondrás del lado del gobierno en el instante en que los intereses de la isla Itogami difieran de los del gobierno japonés. Sus preocupaciones son bastante naturales, dijo el gato respondiendo con un tono cínico. Yukina se mordió el labio con fuerza, apretando las manos que descansaban sobre sus rodillas. Por lo tanto, Yuri-san. ¿Pero por qué? Es porque tiene familia. Familia. El gato negó con la cabeza sin mostrar ningún interés particular. Yuri todavía tenía a ambos padres, una rareza entre los graduados del bosque de los altos dioses. Yukina también había escuchado que tenía un hermano menor de edad similar. En otras palabras, si todo lo demás fallaba, podrían usarse contra Yuri como rehenes. Sin embargo, en lo que respecta a Yukeri, la afirmación de Yukina estaba fuera de lugar. La nominación de Yuri como candidata para personal sustituto es porque no hay otro guerrero chamán del mismo grado que el cuarto progenitor. Hay varios en formación, pero ninguno de ellos se puede utilizar en la actualidad. No hay suficientes bailarines de guerra para todos, y para empezar, las personalidades de Sayake y Kabasio no son adecuadas para el papel de observadoras, ¿o sí? No sé qué decir. Yukina no respondió, incapaz de estar de acuerdo o de refutar la afirmación. Entonces, el gato negro sonrió un tanto burlonamente. ¿O crees que el chico cuarto progenitor se lleva mal con Yuri? No. Creo que se llevan bastante bien. Akatsuki-senpai parece admirar mucho a Yuri-san. Más precisamente, no había dicho que la admiraba, había dicho que era bastante normal en comparación con Yukina y Sayake. Ciertamente, al encontrarse con él por primera vez, Yuri no le había arrojado repentinamente una lanza ni le había atacado con una espada. Incluso dejando todo eso a un lado, la simple verdad era que Yuri era una chica atractiva. Tenía una personalidad amable, tenía buenos modales y, en lo que respecta a las habilidades como guerrera chamán, era igual o tal vez incluso superior a Yukina. Además de eso, se rumoreaba que estaba escondiendo un par de pechos de considerable tamaño. Para ser franca, Yukina no estaba segura de poder vencerla en ninguna categoría. Por supuesto, al final, Yukina estaba con Kohou solo por su misión, por lo que no era necesario que ella compitiera con Yuri en absoluto, pero, como si viera a través de la melancolía de Yukina, el gato asintió con sarcasmo. En efecto. Y los dos ya se han involucrado en actividades vampíricas. Sé cómo sabes sobre. Bueno, por el momento, no creo que las altas esferas de la organización Rey León estén considerando seriamente hacer tal cambio. En la actualidad, eres la única que ha obtenido un dominio completo de una Schneewalzer. Y son los tres santos quienes entienden esto más que nadie. Sí, señora.
La Estrewalzer era un arma secreta de la organización Rey León, capaz de anular la energía demoníaca y romper cualquier barrera. Era literalmente una lanza purgadora de demonios, capaz incluso de destruir vampiros progenitores que se jactaban de una energía demoníaca infinita. A Yukina le habían dicho que había sido elegida para ser la vigilante de Kohou porque tenía la compatibilidad para emplear esa lanza. Esa situación seguramente no había cambiado. Si no tuviera la Estrewalzer, ¿qué sería de ella? De repente, cautiva de tales dudas, Yukina suspiró una vez más. Yukina-chan, no te vas a cambiar de ropa. Cuando Eketsuki Nagise la llamó, Yukina jadeó y volvió a sus sentidos. En algún momento, el número de estudiantes en el vestuario había disminuido considerablemente. Sin duda, todas se habían cambiado de ropa más rápido de lo habitual y se habían ido porque comenzaba la hora del almuerzo. Nagise, también, ya había terminado de cambiarse, ella estaba en medio de atarse el cabello. Yukina era la única que quedaba todavía con su traje de gimnasia. Oh, lo siento. Me distraje un poco. Yukina se apresuró a poner una mano en el dobladillo de su traje deportivo. Nagise miró la escena con preocupación. ¿Qué pasa con el suspiro? ¿Hay algo en tu mente? Bueno, puedo entender cómo te sientes. El comentario inesperado de Nagise hizo que Yukina tragara saliva y sus movimientos se detuvieran. Aunque había perdido esa habilidad durante un periodo prolongado, hablando con propiedad, Nagise era una excelente medium. Yukina estaba genuinamente preocupada de que este poder pudiera haber leído sus propios pensamientos. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Nagise estaban lejos de lo que Yukina esperaba. Quiero decir, aquí estamos en la escuela preparatoria y todas están creciendo. Te pone nerviosa. Yo llevo ropa interior linda y todo. ¿Qué? Cubriendo sus propios pechos bastante modestos, Nagise dijo suavemente, es duro, buscando aprobación. Yukina no estaba segura de qué respuesta dar cuando su rostro sonriente se endureció y se contrajo. Todas somos delgadas, no está bien. Añadiéndose a la conversación de Yukina y Nagise estaba su compañera de clase, Shindou Minami. La alta Minami miró a Yukina con una emoción que mezclaba exasperación con envidia. En primer lugar, Yukina, preocuparte por tu apariencia es una exageración total. ¿Qué pasa con esa cintura súper ajustada? Nos estás menospreciando. Incluso Nagise tiene una figura por la que muchos de los chicos van. Oye, en lo que a mí respecta, esas no suenan como palabras de elogio, replicó Nagise. Ella hizo un puchero con resentimiento. Koushima Sakura, su representante de clase, escuchando la conversación en silencio hasta ese momento, dijo con una voz tranquila y delicada, es posible que te preocupen los rumores de que el hermano mayor de Nagise está interesado en los pechos grandes. Incapaz de seguir el ritmo de los saltos salvajes en la conversación, Yukina se quedó inmóvil, aturdida. Durante ese tiempo, Minami murmuró, oh, ya veo, aceptando la idea por su cuenta. Esto es sobre Akatsuki-senpai, Eso haría que una chica se preocupara. ¿Qué piensas, Nagise? Me pregunto. No conozco los gustos de Kohou-kun en pechos. En realidad, no estoy muy preocupada por algo así. Sintiendo el peligro y temiendo que esto pudiera convertirse en un gran desastre, Yukina negó seriamente la afirmación. Sin embargo, Minami no tomó su refutación en serio. Lo entiendo. Bueno, podemos escucharlo todo más tarde. Más importante aún, es mejor cambiarse de ropa rápido. Nuestro equipo llega tarde a limpiar y todo. Si no nos apuramos, perderemos nuestros asientos en la cafetería. Lo siento, todas. Adelántense, por favor. Yukina se rindió en persuadir a sus amigas y se unió a ellas. Nagise miró el reloj, luego se comunicó con Minami y compañía cara a cara. Como quieras. Mantendremos tu asiento libre, Yukina-chan. Ven rápido, de acuerdo. Sí. Gracias. Al ver cómo Nagise y los demás salían afanosamente del vestuario, Yukina esbozó una sonrisa de dolor mezclada con un suspiro. Sintiendo que sus flaqueantes sentimientos habían aumentado un poco, en secreto agradeció a Nagise y a las demás. Si su misión de observar al cuarto progenitor llegaba a su fin, se vería obligada a separarse de ellas, pero encerró esos pensamientos. Yukiri había dicho, después de todo, que no se había decidido formalmente que Yuri la reemplazaría. ¿Mi figura, HM? Distraídamente, Yukina se quitó la ropa de gimnasia. Nunca le había preocupado que su propia figura fuera demasiado infantil hasta ese momento,
pero el rumor de que Yuri estaba escondiendo grandes pechos, la hizo reflexionar sobre el tema por primera vez. Quizás sería mejor confirmar si Kohou realmente prefería los pechos grandes o no, quizás gracias a pensamientos tan tontos, notó la anomalía un segundo demasiado tarde. Sintiendo la poderosa energía demoníaca detrás de ella, Yukina se dio la vuelta, luciendo indefensa y a medio de cambiarse de ropa. ¿Quién está ahí? Una nueva figura había aparecido de repente en el vestuario, donde nadie más que Yukina debería haber estado. La chica era bastante pequeña de estatura con un físico exquisito. Permaneciendo sobre una rodilla, de espaldas a Yukina. Su espalda tenía la piel de un blanco puro sin una sola mancha. La chica no estaba vestida. No importa un uniforme de colegiala o ropa de gimnasia, ni siquiera llevaba ropa interior. En su lugar, una densa energía demoníaca cubría su cuerpo. Algún tipo de hechizo poderoso había enviado a la chica a ese vestuario. Sin una palabra, la chica desnuda se puso de pie y se giró hacia Yukina. Entonces, Yukina contuvo el aliento en estado de shock en el instante en que vio el rostro de la chica. ¿Quién? Yukina, una guerrera chamán, había mostrado una apertura por solo un instante, y así, la chica desnuda se movió, sin permitir que esa apertura se escapara. El cuerpo de Yukina, que sufrió un fuerte golpe a quemarropa, fue arrojado fácilmente hasta la pared. Al darse cuenta de que un efecto de sueño acompañaba al ataque, Yukina gimió. Todo su cuerpo ya estaba demasiado entumecido para moverse. Su conciencia se estaba deslizando a un ritmo peligroso. No. ¿Cómo? Mientras Yukina murmuraba, la chica desnuda la miró con una sonrisa lasciva. Mirando aturdida al rostro de la chica, uno que conocía más que cualquier otro, Yukina se desmayó.